Entonces, vamos ahora, chicos, a ver el tema que se llama gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la formación de glucosa de nuevo, por eso se llama gluconeogénesis. Acuérdense, bueno, no sé si se los he comentado, pero cuando hablamos de metabolismo, yo creo que también lo vieron ustedes en selectivo. Cuando hablamos de metabolismo, el metabolismo se puede dividir en dos partes, lo que es el catabolismo y lo que es el anabolismo. Las reacciones de catabolismo son aquellas que se encargan de degradar moléculas y que por lo general pues tienen producción de energía. El ejemplo clásico de una ruta catabólica es la glucólisis. El anabolismo, por su parte, son reacciones o rutas metabólicas que se encargan de generar moléculas y estas tienen como característica que consumen energía. Bueno, la gluconeogénesis es la primera ruta anabólica que nosotros vamos a revisar en este curso. Ya vimos la glucólisis, que es la degradación de la glucosa. Ahora vamos a ver la gluconeogénesis, que es la formación de la glucosa. Esta es la parte número 9 de su guía de temas desglosados. Y vamos a comenzar con estos conceptos puntuales. En la formación de nuevas moléculas de glucosa, es la formación de nuevas moléculas de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. Y se los pongo en negritas porque esta parte es importante. La gluconeogénesis hace referencia a la génesis o a la síntesis de glucosa de nuevo o de moléculas que no tienen su origen en ser carbohidratos. Esta ruta metabólica ocurre principalmente en el hígado y los precursores, que obviamente son cosas que no son carbohidratos, son estos 4: el lactato, el piruvato, el glicerol y determinados alfa-cetoácidos. Los alfa-cetoácidos son moléculas que provienen de los aminoácidos. Es decir, tanto de lactato, de piruvato, de glicerol y de aminoácidos, nosotros podemos sintetizar glucosa. En ciertas condiciones, como la acidosis metabólica o la inanición, que es cuando tenemos unos periodos largos de ayuno, el riñón también puede producir pequeñas cantidades de glucosa a través de la gluconeogénesis. Principalmente lo hace el hígado, pero también el riñón lo puede hacer. Entre comidas, la glucosa en sangre se mantiene gracias a la hidrólisis del glucógeno hepático. Sin embargo, cuando el glucógeno se agota por un ayuno prolongado o por ejercicio intenso, la gluconeogénesis suple la cantidad de glucosa necesaria. Y es importante que ustedes sepan que algunas células del cerebro y los eritrocitos dependen exclusivamente de la glucosa como fuente de energía. ¿Por qué les digo esto? Pues bueno, nosotros podemos mantener nuestros niveles de glucosa en sangre a partir de diferentes cosas. Número 1, la dieta. Nosotros, todo lo que consumamos de la dieta nos mantiene cierto nivel de glucosa en sangre. Además, la glucosa que comemos de más en la dieta la podemos almacenar en forma de glucógeno y luego, cuando todavía consumimos más carbohidratos de los que quemamos, los carbohidratos en nuestros metabolismos se convierten en grasas. Por eso nosotros hacemos reserva en forma de grasa. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un ayuno prolongado o cuando hacemos ejercicio intenso? Que los niveles de glucosa en sangre pues empiezan a bajar. Y lo que hace nuestro organismo es tratar de mantenerlos. Lo primero que hace es deshacer el glucógeno que tenemos almacenado. Esa es una reserva que se puede utilizar rápidamente. Y luego poner los niveles otra vez, ponerlos en un nivel adecuado gracias a la degradación del glucógeno, que esa es la clase de mañana. Cuando degradamos el glucógeno y se nos acaba el glucógeno, entonces nuestro organismo comienza a utilizar otras fuentes de energía o otras rutas metabólicas que nos permitan obtener energía. Entonces, después del glucógeno, lo que sigue es la gluconeogénesis, que es la clase de hoy, porque nosotros sí o sí necesitamos glucosa para cierto tipo de células. Además de la gluconeogénesis, también se puede utilizar por otras células, como las musculares, la grasa como fuente de energía, y eso se llama beta oxidación.
Y también se pueden utilizar, después de la beta-oxidación, los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Entonces tenemos varios mecanismos por los cuales nosotros podemos estar obteniendo energía, pero sí tenemos que tener una forma de sintetizar glucosa, porque hay células que solo utilizan glucosa. ¿Okay? Esa ruta es la de hoy y es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis dijimos que tiene diferentes sustratos. Yo les estoy presentando aquí esta imagen del libro de Maquis. Esta imagen está padrísima porque nos combina la glucólisis y la gluconeogénesis. Vamos a hacer el recorrido de la glucólisis nada más para que se ubiquen. Aquí está la glucosa, que por la hexoquinasa se convierte en glucosa 6-fosfato y luego se isomeriza a fructosa 6-fosfato y luego por la fosfofructoquinasa 1 se convierte a fructosa 1,6-difosfato y luego aquí por la aldolasa se parte en dos, en gliceraldehído 3-fosfato y en fosfato de dihidroxiacetona. Luego en la reacción 5 el fosfato de dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído 3-fosfato a la segunda molécula de gliceraldehído 3-fosfato y luego en la reacción 6 a glicerato 1,3-difosfato, glicerato 3-fosfato, glicerato 2-fosfato, fosfoenolpiruvato y luego por la piruvatocinasa finalmente se convierte en piruvato. Este es el recorrido que nosotros ya conocemos, que nosotros ya vimos enzima por enzima de conversión de glucosa a piruvato por la glucólisis. Bueno, la gluconeogénesis dijimos que tenía diferentes puntos de inicio, pero utiliza las enzimas de la glucólisis de aquellas reacciones que son reversibles. Y las únicas reacciones que no puede llevar a cabo con las enzimas de la glucólisis son aquellas que eran irreversibles en la glucólisis. Y la clase pasada las anotaron ustedes muy bien. Las reacciones irreversibles de la glucólisis son la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatocinasa. Quiere decir que para llevarse esto en forma reversa utiliza reacciones compensatorias con enzimas diferentes, que son las enzimas que nosotros estudiamos en la gluconeogénesis. Entonces va a haber enzimas que revierten el paso de fosfoenolpiruvato a piruvato, que son estas que están señaladas aquí, que ahorita las vamos a ver una por una, y luego hay enzima que revierte la acción de la fosfofructoquinasa, que es esta que está acá, y hay una que revierte la acción de la hexoquinasa, que es esta que está acá. Para el resto de las reacciones se utilizan las mismas que la glucólisis. Y con respecto a los sustratos, aquí yo se los encierro, el glicerol, determinados aminoácidos y el lactato y el piruvato, que pues tienen el mismo punto de origen. Estos pues entran en diferentes partes, como ustedes lo pueden ver aquí, de la ruta gluconeogénesis. El lactato se convierte a piruvato y el piruvato se convierte a oxalacetato y posteriormente a fosfoenolpiruvato. Este es el punto de partida de estos dos. Los aminoácidos, algunos de ellos se convierten a oxalacetato, otros de ellos se convierten a piruvato. Y a partir de cualquiera de estos puntos, de este o de este, pues ya siguen este caminito hasta formar glucosa. En cambio el glicerol es una molécula de 3 carbonos, entra en este punto intermedio de la ruta, convirtiéndose a dihidroxiacetona fosfato. Obviamente que para sintetizar una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, nosotros vamos a necesitar 2 de glicerol, 2 de lactato o 2 de piruvato, porque estas son moléculas de 3 carbonos. Y el glicerol, entonces, 2 moléculas de glicerol, pues hacen este recorrido. Una se queda en forma de dihidroxiacetona fosfato, la otra de gliceraldehído 3-fosfato, y hacen este recorrido más corto para formar glucosa. Entonces, cuando no tenemos ya glucosa en sangre, ya nos agotamos la reserva del glucógeno, se empiezan a echar a andar estas vías para poder sintetizar glucosa para las células que solo utilizan glucosa como fuente de energía. ¿Dudas de esta parte? No, Miss. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el glicerol. Lo que les voy a explicar en estas diapositivas es cómo las reacciones que aquí no están explicadas, cómo el glicerol se convierte a dihidroxiacetona fosfato, cómo el lactato en piruvato y cómo algunos aminoácidos se pueden entrar en este punto. Y luego después vamos a ver, ahora sí, las reacciones de la gluconeogénesis, que son la de la piruvato carboxilasa, fosfoenolpiruvato carboxicinasa,
fructosa difosfato fosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. Bueno, vamos con el glicerol. El glicerol es un precursor importante de la gluconeogénesis y el glicerol nosotros lo obtenemos cuando estamos degradando a los triaciles gliceroles en el tejido adiposo. Como les platicaba ahorita, una vez que nosotros agotamos el glucógeno, también empezamos a degradar la grasa. La grasa está almacenada en los adipocitos en forma de triaciles gliceroles. Para poder quemar grasa, que es el término común que nosotros utilizamos, o oxidar los ácidos grasos, pues los ácidos grasos se tienen que separar del glicerol. Los ácidos grasos se van a su proceso que se llama beta oxidación y el glicerol se va hacia el hígado. Y en el hígado, entonces por gluconeogénesis se convierte en glucosa. Primero, el glicerol, a través de la glicerol-sinasa, que utiliza una molécula de ATP para que le transfiera un fosfato, se convierte en glicerol 3-fosfato. Y posteriormente el glicerol 3-fosfato, por la glicerol fosfato deshidrogenasa, se oxida a dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato ya es el punto de aquí, en donde ya puede continuar la ruta de la glucólisis con las enzimas reversibles o con las enzimas adicionales de la gluconeogénesis para formar moléculas de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que debo de saber yo de la entrada del glicerol? Debo de saber que se requieren 2 enzimas para poderlo convertir en un intermediario de la glucólisis. Esas enzimas son la glicerol sinasa y la glicerol fosfato deshidrogenasa. Además, debo de saber que como toda ruta anabólica, pues hay gasto energético para poder llevar el glicerol hacia la dihidroxiacetona fosfato. Aquí está la utilización de una molécula de ATP. Nos dice aquí que este proceso permite que la grasa corporal sea utilizada para mantener la glucosa sanguínea en el ayuno. Mientras algunas células se puedan utilizar lo que se obtuvo de la oxidación de los ácidos grasos, el glicerol a su vez nos ayuda a obtener glucosa a partir de lo que teníamos almacenado en forma de triaciles gliceroles. Con respecto al lactato, el lactato es producido por la glucólisis anaerobia, lo acabamos de ver. En las células musculares, cuando no hay suficiente oxígeno, el piruvato se convierte a lactato. ¿Estamos de acuerdo? La enzima dijimos que se llamaba lactato deshidrogenasa. El lactato que le permitió aquí a la célula estar regenerando los NAD para seguir obteniendo energía a partir de glucosa, bueno, el lactato, que es un subproducto, puede o se transporta por torrente sanguíneo hacia el hígado. Y en el hígado, ahorita que me decían, ¿es reversible la reacción del lactato deshidrogenasa? La respuesta era sí, porque en el hígado lo que ocurre es que ahora el lactato se convierte a piruvato. Miren, aquí les repetí la reacción que acabamos de ver en la clasecita anterior, que el piruvato se convertía a lactato por la lactato deshidrogenasa, en este sentido de la reacción. Esto ocurre en el músculo, este sentido de la reacción. Pero en el hígado ocurre lo contrario, el lactato se convierte a piruvato. Y entonces el piruvato ya por la gluconeogénesis puede generar glucosa de nuevo. Por eso el lactato es un sustrato para la gluconeogénesis, porque se puede reconvertir en el hígado a piruvato y el piruvato puede a través de las reacciones de la gluconeogénesis volver a generar glucosa. Y luego esa glucosa por supuesto vuelve a salir a circulación. Y si nosotros estudiamos esto de una manera cíclica o de una manera en donde hay recirculación lactato, glucosa entre el músculo y el hígado, a este proceso se le conoce como ciclo de Cori. Entonces, normalmente cuando ustedes lean el tema de la gluconeogénesis, nos van a explicar este famoso ciclo de Cori, que habla de la recirculación del lactato y de la glucosa entre el músculo y el hígado y que combina el proceso de glucólisis aquí en el músculo y gluconeogénesis en el hígado. ¿Ok? Entonces, ciclo de Cori, esta es la imagen que representa al ciclo de Cori. Y nos explica cómo el lactato sirve como fuente de o como uno de los precursores de nuevas moléculas de glucosa. Ahora, con respecto a los aminoácidos, que esta es la amplificación de la parte en donde algunos aminoácidos entran en forma de oxalacetato y otros en forma de piruvato, pues nos dice que esto se ocurre después de la hidrólisis de proteínas tisulares.
cuando nosotros rompemos proteína, pues obviamente estas se producen aminoácidos, y esos aminoácidos, sobre todo, bueno, no sobre todo, aquellos que se denominan glucogénicos, pueden convertirse ya sea en piruvato, en oxalacetato o en alfa-cetoglutarato para entrar en el ciclo de Krebs. Y entonces estos esqueletos de carbono que vienen de los aminoácidos también pueden formar glucosa a través de estas reacciones, primero pues de reacciones específicas que permiten la conversión de determinados aminoácidos, ya sea piruvato o oxalacetato, y después por las reacciones de la gluconeogénesis. Ahora, en el caso de los aminoácidos, nosotros cuando lleguemos al tercer parcial vamos a ver cómo se convierten estos aminoácidos ya sea en oxalacetato o en piruvato, porque cada uno de los aminoácidos que nosotros estudiamos en el primer parcial tiene una forma diferente o tiene una ruta específica para convertirse ya sea en intermediarios glucolíticos o en intermediarios de la formación de cuerpos cetónicos. Ahorita el que les voy a explicar, que además es el más utilizado para la gluconeogénesis, es la alanina, que la alanina se convierte en piruvato. Entonces vamos a revisar cómo la alanina se convierte en piruvato y posteriormente el piruvato va a poder seguir toda esta ruta hasta la conversión de glucosa. Lo que ocurre es que nosotros tenemos enzimas que se llaman transaminasas. Las transaminasas, como su nombre lo dice, transfieren grupos aminos entre diferentes moléculas. En este caso, la alanina transaminasa lo que hace es que de la alanina, miren, esto ustedes ya la conocen, la alanina, acuérdense que su cadena lateral es este grupo metilo, es su carbono alfa, su carboxilo, su amino, su hidrógeno. Bueno, esta alanina le va a transferir este amino al alfa-cetoglutarato. Este es el alfa-cetoglutarato. Cuando este amino se pasa para acá, forma el glutamato, que el glutamato es un aminoácido. Y cuando esta alanina perdió su grupo amino, se convierte en piruvato. Entonces, la alanina se puede convertir a piruvato gracias a una reacción de transaminación, en donde participan otras moléculas que aceptan este grupo amino. No sé si se acuerdan que ahorita dijimos, acá a ver, decía determinados alfa-cetoácidos, que son moléculas derivadas de los aminoácidos. Bueno, les voy a explicar qué es un alfa-cetoácido. Un aminoácido sin su grupo amino se denomina alfa-cetoácido. Quiere decir que el alfa-cetoácido de la alanina es el piruvato. Y en cambio acá, este es el aminoácido, este es el glutamato que tiene este grupo amino. Y si viéramos la reacción reversible, porque las transaminasas también son reversibles, si este grupo amino regresa al piruvato para formar alanina, se convierte en un alfa-cetoácido, que específicamente se llama alfa-cetoglutarato. Entonces, aminoácido, alfa-cetoácido. Aminoácido, alfa-cetoácido. De la alanina es el piruvato, del glutamato es el alfa-cetoglutarato. Y gracias a estas reacciones de transaminación es que la alanina es un sustrato para la gluconeogénesis, es decir, los carbonos de la alanina, estos tres, se van a poder convertir a glucosa. Primero se convierten a piruvato y después de piruvato se convierten ya a glucosa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ahora hay un ciclo un ciclo que se conoce como ciclo glucosa-alanina, que se parece mucho al ciclo de Cori. Lo que ocurre aquí es que igual en el músculo, fíjense cómo nos dice que la proteína muscular se degrada a aminoácidos y por la alanina transaminasa se convierte o se libera el glutamato y me permite que el piruvato que está aquí en el músculo se convierta en alanina. La alanina es la molécula que puede viajar a el hígado y este es el sustrato para la gluconeogénesis, para poder formar nuevas moléculas de glucosa. ¿Cómo ocurre? Bueno, la alanina aquí se convierte en piruvato. Aquí está la transaminasa otra vez y esta es la acción contraria a lo que ocurrió acá. En el músculo de piruvato a alanina. En el hígado de alanina a piruvato.
Y el piruvato, a través de la gluconeogénesis, se convierte en glucosa, y si nosotros cerramos este círculo sabiendo que la glucosa puede recircular al músculo, entonces podemos estudiarlo de esta manera, como el ciclo de glucosa-alanina. Y recuerden que aquí el punto que estamos tratando es cómo algunos aminoácidos son sustratos para formar glucosa a través de la gluconeogénesis, que esta es la clase de hoy, ¿sí? Entonces ya vimos cómo los glicerol, el lactato y los aminoácidos son sustratos para la gluconeogénesis. Y ahora sí, la parte más sencilla es explicar cómo las tres reacciones de la glucólisis, la catalizada por la exoquinasa, que aquí se las pongo en rosa. ¿Se acuerdan que la glucosa 6-fosfato es la exoquinasa y es irreversible? Y luego la de la fosfofructoquinasa, que también es irreversible, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Y como la de fosfonolpiruvato a piruvato por la piruvatosinasa también era un punto de control. Bueno, estas tres, aunque aquí nos pongan esta flechita de reversible, acuérdense que una vez que pasa esta conversión a la forma ceto, esta ya es irreversible. Entonces, estas tres que son irreversibles son las que tenemos que hacer con enzimas, que son las enzimas que nosotros les llamamos específicas de la gluconeogénesis. El resto de las demás reacciones, o sea, esta, la 4 y la 2, son reacciones, las mismititas que de la glucólisis se utilizan para la gluconeogénesis. Entonces no vamos a irnos haciendo otra vez el recorrido, sino nada más vamos a explicar cómo se revierten cada una de estas tres reacciones que en la glucólisis se llevan a cabo por enzimas que ya no pueden hacerlo en la gluconeogénesis. A estas reacciones pues son alternativas y son enzimas diferentes. Vamos a empezar con la de abajo para arriba, ¿ok? Para irnos desde acá hacia acá. Recuerden ustedes que nosotros pudimos obtener el piruvato ya sea del lactato o de la alanina o de los aminoácidos, ¿ok? Para revertir esta reacción que la lleva a cabo la piruvatosinasa, entonces vamos a ubicarnos en esta imagen. Acuérdense que en la glucólisis, aquí a la izquierda, la piruvatosinasa convierte el fosfonolpiruvato a piruvato. Pero en la gluconeogénesis no basta con una sola enzima para podernos dar el fosfonolpiruvato. Se requieren dos enzimas. Esas enzimas son la piruvato carboxilasa, que como su nombre lo dice, adiciona un carbono que viene del dióxido de carbono y forma oxaloacetato. Y posteriormente el oxaloacetato por la fosfoenolpiruvato carboxicinasa se convierte en fosfoenolpiruvato y lo vuelve a descarboxilar. Entonces, dos enzimas para compensar lo que hacía la piruvatosinasa y poder convertir el piruvato en fosfoenolpiruvato y que esta ruta continúe hacia la formación de glucosa. Esta imagen es de Ferrier y esta es la que explica mucho mejor lo que ocurre, porque además esta reacción es una reacción que se lleva a cabo en dos compartimentos celulares. La imagen que ustedes ven aquí en gris más claro nos habla de la mitocondria, miren aquí dice mitocondria, y el citosol. Quiere decir que estas reacciones que yo les acabo de explicar, esta y esta, ocurren en estos dos sitios. Vamos a ubicar primero el sustrato. Acuérdense que lo que nosotros queremos es convertir el piruvato en fosfoenolpiruvato. Entonces, aquí vamos a ubicar, el piruvato que se va a convertir a fosfoenolpiruvato. ¿Estamos de acuerdo? Y luego nos decía que se convertía como intermediario a oxalacetato. Miren, aquí está el oxalacetato. Pero el oxalacetato en esta imagen aparece dos veces. Y ahí va la explicación del por qué. Resulta que el oxalacetato no puede salir de la mitocondria de una manera libre, sino que tiene que convertirse en una molécula que sí puede atravesar esta membrana. Esa molécula es una molécula de malato. Entonces aquí vamos a ubicar al malato. Y ahora sí vamos a ver lo que ocurre. El piruvato tiene que adicionar este grupo carboxilo para poderse convertir en oxalacetato. Y para eso requiere una enzima que dijimos que se llamaba piruvato carboxilasa. Aquí está llamada piruvato carboxilasa. Esta es la imagen que representa a la piruvato carboxilasa. Y esa imagen tiene o nos dice que tiene una coenzima, que esa coenzima es la biotina.
Aquí está, esto rojo es la biotina. Entonces lo que ocurre aquí es que quien realmente une al dióxido de carbono para transferírselo al piruvato, este es el que se va a transferir aquí, es la biotina. Entonces la biotina o la molécula de la enzima cuando ya está carboxilada le transfiere al piruvato para formar el oxalacetato y esta pues se regenera acá ya una vez que lo soltó y vuelve a estar libre para volverse a carboxilar. Aquí está el grupo carboxilo. Ok, el piruvato ya carboxilado pues se llama oxalacetato. De hecho esta que les puse aquí realmente es esta cuando ya está libre, se viene y se convierte otra vez en esta de acá. Ok, el oxalacetato no puede salir de la mitocondria, entonces lo que ocurre es que se convierte a malato a través de una reacción de reducción. El malato ya sale de la mitocondria y el malato se vuelve a generar o formar oxalacetato y ahora sí el oxalacetato por la segunda enzima que es la fosfoenolpiruvato carboxicinasa, esta que está aquí, que es la que cataliza esta reacción de acá, que además utiliza GTP como fuente de energía, realiza una reacción de descarboxilación y genera el fosfoenolpiruvato. Entonces este es el circuito por el cual nos resume lo que aquí se ve bien fácil, la piruvato carboxilasa y la fosfoenolpiruvato carboxicinasa. Estas dos realmente hacen todo este recorrido. Si nosotros lo vemos como lo explica Maquis, pues nos dice primero la piruvato carboxilasa, aquí está, que convierte de piruvato a oxalacetato, pero nos dice que el oxalacetato se tiene que convertir a malato para salir de la mitocondria y luego el malato nuevamente se tiene que convertir a oxalacetato en la mitocondria para que este oxalacetato por la fosfoenolpiruvato carboxicinasa se pueda convertir en fosfoenolpiruvato. ¿Y qué pasa cuando ya tenemos el fosfoenolpiruvato? Bueno, pues el fosfoenolpiruvato, que es este que está aquí, ya puede seguir la ruta hacia la formación de glucosa. Aquí está. Y esa formación de glucosa, pues va a seguir esta ruta. Aquí está, miren, fosfoenolpiruvato. Va a seguir toda esta ruta. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se tope con esta reacción que era irreversible. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando llega a esa reacción que es irreversible? Que es esta que les estoy señalando aquí. Entonces hay una enzima que compensa esta reacción. Esa enzima se llama fructosa 1,6-difosfatasa. ¿Qué es lo que hace? Pues que a la molécula de fructosa 1,6-difosfato le va a quitar el fosfato del carbono 6, este que está aquí. Y entonces va a formar fructosa 6-fosfato. Esta es la imagen de Maquis, esta es la imagen de Ferrier, es exactamente lo mismo. Vean cómo lo que se eliminó es este fosfato que está aquí para formar fructosa 6-fosfato. Entonces la tercera enzima de la gluconeogénesis es esta, fructosa 1,6-difosfatasa. ¿Qué pasa con la fructosa 6-fosfato? Bueno, pues esta que ya está aquí, por la acción de esta isomerasa que también es de la glucólisis, se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Pero la glucosa 6-fosfato no puede convertirse a glucosa por la exoquinasa, porque esta reacción es irreversible. Por lo tanto, aquí también se requiere una enzima diferente, que es la glucosa 6-fosfatasa, para poder convertir o eliminar este fosfato de la glucosa 6-fosfato y que quede glucosa libre para que salga de la célula y pueda distribuirse en los demás tejidos. Esta imagen ya es la última de la diapositiva. La voy a retomar la próxima clase para explicarles esta parte de aquí, pero esta parte lo simplifica porque son los puntos de control que hay tanto en la glucólisis, lo que está aquí a la izquierda, como en la gluconeogénesis que está a la izquierda. Y aquí están los inhibidores y activadores de cada una de las enzimas que participan en estas dos rutas que como son opuestas, pues van a tener puntos de regulación o moléculas de regulación que cuando se activa una se inhibe la otra. Por ejemplo, vean cómo el citrato inhibe a la glucólisis pero activa a la gluconeogénesis. O vean cómo la fructosa 2,6-difosfato activa a la glucólisis pero inhibe a la gluconeogénesis. O el AMP, que es señal de baja energía, activa a la glucólisis pero inhibe a la gluconeogénesis. Acuérdense que este era el punto principal
de regulación de la glucólisis y también de la gluconeogénesis. Y esta es la imagen que explica lo que pasa cuando hay glucagón, que es la hormona contraria a la insulina, para que realmente se esté bloqueando la glucólisis y se favorezca la gluconeogénesis. Ya nada más como recomendación, este resumen está padrísimo, es del libro de Ferrier, vienen al final del capítulo, y para los que son muy visuales está muy padre porque nos permite concretar de manera muy resumida toda la información. Y nada más me voy a regresar para resaltar las enzimas que ustedes deben de reconocer con facilidad en las reacciones de la gluconeogénesis, y que son aquellas que nos permiten llevar a cabo las reacciones que no son reversibles de la glucólisis. Entonces dijimos que de piruvato a fosfonolpiruvato está la piruvato carboxilasa y está la fosfonolpiruvato carboxicinasa. Y luego, en la reacción número 3, la que revierte el efecto de la fosfofructoquinasa 1 es la fructosa difosfato fosfatasa. Y la que revierte la acción de la exoquinasa es la glucosa 6 fosfatasa. Entonces son estas 4 reacciones las que fuimos desglosando para poder llevar moléculas de piruvato, de aminoácidos o de glicerol hacia la formación de nuevas moléculas de glucosa a partir de cosas que no eran carbohidratos, como ustedes pueden ver aquí. Ninguno de estos que estoy palomando es algún carbohidrato, en la ruta llamada gluconeogénesis. ¿Tienen alguna pregunta? No, maestro. Muy bien. Disculpe, el único aminoácido que puede convertirse a oxalacetato es la alanina. No, la alanina de hecho se convierte a piruvato. Mira, acuérdate. Ah, sí, cierto, cierto, Sí. cierto. ¿Y el que se convierte a oxalacetato? Hay otros aminoácidos que pueden convertirse en oxalacetato. Los vamos a ver en el tercer parcial. De hecho, hay más que pueden convertirse en alanina y hay más que pueden convertirse en oxalacetato. Nada más que para este tema nos quedamos con el principal, que es el de la alanina. Ok, vale, gracias.